entamamos la 45ª Setmana de les Lletres Asturianes, la número 45, dedicada al 50 aniversario de Concello Bable, al nacimiento de este colectivo, este movimiento determinante para el futuro, para el presente de Asturias. Y estamos aquí en la Biblioteca Pública del Fontán, en Uvieu, donde tiene lugar, y uno de los escenarios de esta semana tenemos una exposición de materiales, hicimos unas vías de materiales de Concello Bable, material sobre todo en papel, porque estamos hablando de una nómina predigital. Aquí mismo también presentamos el documental oficial de la Semana de les Lletres, que lo hizo la productora Oxe, que va a emitirse estos días a través de la televisión pública asturiana, de TPA, y uno de los actos importantes de esta Semana de les Lletres, en el que también va a haber, por ejemplo, el martes una visita guiada y un acto poético y literario en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Vamos a tener también el viernes la inauguración de otra exposición en el Archivo Histórico de Asturias, lo que era la antigua prisión de Uvieu. En ese caso, que no va a estar centrada propiamente en Concello Bable, sino en el entorno sociopolítico, sociocultural y sociolingüístico. Un poco la idea ahí de Concello Bable na so dominas del so tiempo. La presentación del libro oficial de la Semana de les Lletres va a tener lugar en el Real Instituto de Estudios Asturianos. Esta Semana de les Lletres lleva como lema general Orgullo de Dignidad, pero el título conmemorativo del libro conmemorativo es Concello Bable, el fruto de la semiente. Este libro, como ya Bezu, va a distribuirse gratuitamente el viernes, el día del libro en asturiano, en una montonera de librerías de Asturias, gratuitamente por la compra de un libro o de un disco, soporte físico en asturiano, que además ese día va a tener un descuento del 10% en el precio de venta al público. Deseamos a la gente que participe en estas actividades que están abiertas a todos los asturianos y asturianas, y que tengáis una prestosa Semana de les Lletres Asturianes.